Bueno, bienvenidos jóvenes a esta sesión donde vamos a tratar de eh, aclarar algunas dudas sobre algunos ejercicios de la práctica. A ver, vayamos viendo esta primera situación. Nos piden que determinemos el valor de n más 2 veces n respecto a la gráfica de las funciones que se dan en la figura. Hay dos funciones, una es f y la otra es g. Entonces vayamos detallando a ver esta parte. A ver, indiquemos acá solución. Bien. Entonces en esta solución tenemos que observar algunas particularidades que tiene esta gráfica. Entonces, a ver, vayamos viendo. A ver, una de ellas sería estos puntitos, ¿no? Acá donde se mezclan tanto la gráfica de f como la gráfica de g, ¿no? Entonces, esos puntitos, a ver, en su primera coordenada, ¿qué valor tendría, a ver, este de acá? Si observamos en su primera coordenada, se observa que es m y lo que no se conoce es la altura, ¿ya? Esa altura, como coinciden tanto f y g, entonces puede ser o bien f o bien g. ¿Ya? Vamos a colocar, si quieren, f de m. ¿Ya? Puede ser también g porque coinciden, es punto de intersección. En este otro lado, en este otro puntito, si ustedes observan, acá no tengo cuánto vale x, ¿no? Entonces podríamos decir que acá el x es desconocido y el puntito sería x, coma, puede ser f de x, pero mi f de x tiene coordenada n, ¿ya? Entonces ahí ya tendríamos dos puntitos bien usuales dentro de esta problemática. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es estudiar esos puntos de intersección, ¿ya? Entonces, vamos a llamarlo acá el punto P y acá el punto Q. Y vamos a indicar lo siguiente. Sean P y Q puntos de intersección. Puntos de intersección. Entonces, como son puntos de intersección, coinciden F y G, ¿ya? Es decir, lo siguiente, o sea, como son puntos de intersección, lo que se cumple es que f de x en esa parte es igual a g de x. Entonces vayamos viendo. Mi f de x vale x al cuadrado y mi g de x vale 2x más 3. Ya, ahora esto es una ecuación cuadrática. Podríamos resolverla de la siguiente manera. X al cuadrado, es decir, menos 2 veces x menos 3 igual a 0. Acá podríamos aplicar el criterio de factorización y veremos qué numeritos son los que generan esta expresión cuadrática. Sería x acá x, signo menos, menos por menos es más. ¿Qué número sería? 3 y 1. 3 y 1. Coloquemos acá 3 y 1.
por los teoremas que nosotros tenemos, ya sabemos que x menos 3 va a ser igual a 0. O bien x más 1 va a ser igual a 0. De donde yo tendría dos situaciones. Vamos a ver acá. Vamos a resaltarlo con... a ver acá. Vamos a decir que x, acá tendríamos es igual a 3. O bien x es igual a menos 1. Ya tengo acá los valores que son puntos de intersección. Si ustedes observan, este de acá es el primer puntito. Dice que en x igual a 3 ocurre un punto de intersección y en x igual a menos 1. Entonces, si observamos nuestra gráfica, acá, a ver, por ese criterio, necesito yo 2x. Y esos 2x los he calculado ya acá. Entonces, vean, este que está en el lado derecho, donde está el segundo puntito Q, ¿no ven? Será pues el valor 3. Entonces, tendríamos acá x igual a 3. No puede ser pues, menos 1 porque el menos 1 está al lado izquierdo. En cambio, en el otro lado coincide que este va a ser el otro valor, menos 1. Y entonces, de esa asimilación yo puedo decir lo siguiente. De ahí, lo que se tiene es que m, ese m había sido equivalente a 3. Que es el x que estábamos buscando ahí, ¿no? El valorcito 3. Lo único que me falta es el valor de n, ¿no? Pero n nada más se calcula con este x igual a menos 1. Entonces vamos a decir acá, y por otro lado, ¿no? Y, vamos a decir, ¿no? N, ¿ya? Este n no es nada más igual, ese n no es nada más la imagen calculada en f o en g igual a menos 1. ¿Ya? Entonces acá calculamos cuánto sería. F de menos 1. A ver, f de x vale x al cuadrado, entonces acá sería menos 1 al cuadrado. Ya, entonces esto es 1. Listo, entonces ya tendríamos los dos valores. Y así vamos a concluir acá, por lo tanto. Lo que nos pedían era esta expresión, ¿no? A ver, por lo tanto, m más 2 veces n es igual. A ver, m vale 3 más 2 veces n, que vale 1. Esto sería igual a 0. Listo. Entonces ahí ya se cierra todo este evento. Listo, entonces con el criterio de la intersección se asume este aspecto. Bueno, muy bien, pasemos al problema número 2, que me indican que también está con algunas lagunas. A ver, vayamos viendo. Dice que tenemos que suponer que el número de horas trabajador necesarios para distribuir nuevos directorios telefónicos a X porcentaje de casas en cierta comunidad rural está dada por esta función. Ya, entonces vamos a decir acá sea, a ver un momentito, sea la función. Acá sea f de x, es el funcional por si acaso. Este funcional f de x es la que se encarga de estudiar esa situación. Enseguida vamos a detallar. A ver, es 600
veces X dividida entre 300 menos X. Ya. Listo. A ver, ¿qué nos dice de esta expresión? Nos indica que este X es el porcentaje de casas. Ya, este X es el porcentaje de casas. Lo voy a detallar acá. Ya, sigamos entonces. Ya, lo que tenemos que estudiar en acá, en primer lugar, es el dominio de la función. Ya, entonces vamos a decir acá, inciso A, cálculo del dominio de la función. Cálculo del dominio de la función. ¿Ya? Entonces acá recordemos cómo era la reglita para el cálculo de ese dominio. Acá, el dominio, ¿no?, de la función f, para este caso de estudio, si ustedes ven por ahí, es todos los reales, ¿no?, menos aquellos en donde la subfunción p, en este caso esa subfunción p es 300 menos x, es igual a 0. ¿No? Entonces acá ya podemos detallar con ese criterio que el dominio de f es igual, ¿no?, que sería todos los reales, menos aquellos, a ver acá, sería, acá sería menos x igual a, x no puede ser 300. Esa es la limitante que tenemos. No puede, no puede asumirse, porque si es 300, la división es entre 0. Entonces no está bien. Ya, ahora. Nos piden en el inciso B. A ver, el inciso B. Ahora voy a colocar algunos ataques. Ya. Por acá, entonces. B. ¿Qué dice? En este contexto de estudio, ¿para qué valores de X tiene f de X una interpretación práctica? Ya, a ver, vayamos viendo eso. A ver, ¿qué es lo que nos dice acá? ¿Qué era X? X era el número de casas, ¿no?, o el porcentaje de casas, ¿no?, de casas que recibían estos directorios telefónicos, ¿sí? Y f de x, todo este f es el número de horas trabajador, ¿no? Es Sería 12. número de horas trabajador. Horas, así lo voy a colocar. Horas trabajador. Entonces, como tengo el número de horas trabajador, entonces ese número de horas trabajador está involucrándose con el número de casas. Entonces, mientras más casas haya, va a ser mayor el número de horas trabajador que se tiene que hacer a la entrega de estos directorios telefónicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Nos está pidiendo para qué valores de x, f de x tiene sentido. Obviamente, a ver, el porcentaje, ¿en qué valores tiene que estar? Jóvenes. En el X. Ya, en x, pero ¿qué valores tiene que asumir? Cuando hablas de porcentajes, ¿qué valores tú tomas? 12. No, pero el recorrido. Habrá desde 0% hasta dónde se estudia el porcentaje en un estudio regular. 100. Hasta 50. 100, ¿no? Muy bien, el porcentaje se estudia de 0 a 100. Este porcentaje puede pertenecer a este intervalo, ¿no? 0% hasta 100%. Entonces, el X, ¿no?, tiene que pertenecer a ese rango, ¿ya?, o a ese intervalo. El X tiene que estar acá. Se tiene que hablar de 0%, ¿no? 0% indicará que hay 0 casas en la comunidad. Entonces, ¿cuántas horas trabajador se involucrará en
En esas entregas de directorios telefónicos cuando hay 0 casas. Tenemos que averiguar, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay el 100% de las casas, ¿no? En esa comunidad se quiere cubrir al 100% de las casas, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas trabajo se tiene que involucrar? En ese sentido se va viendo esta categoría. Acá entonces el X tiene sentido cuando se estudia de 0 a 100%. ¿Ya? Entonces ahí vamos a decir, ¿no? Que podríamos indicar que X será estudiado, ¿no? Estudiado. O tiene sentido, si quieren vamos a colocarlo. X, a ver, ¿para qué valores de X? Ya, una vez que ya hemos definido esto, podemos decir que de acá, ¿no? El X, ¿no? X genera, ¿no? Genera f de X, ¿no? Cuando asume, ¿no? Cuando asume un valor, ¿no? Valores entre 0 hasta 100, ¿no? Por ciento, obviamente, ¿no? Está hablando en porcentajes. Listo. Sería la respuesta. Y obviamente en ese recorrido f de x va a tener interpretación práctica. Ya, muy bien. Vayamos viendo la parte C. La parte C dice, ¿cuántas horas trabajador se necesitaron para distribuir los nuevos directorios telefónicos al 50% de las viviendas? Dice, ¿no? Yo quiero saber cuántas horas se han trabajado cuando se piensa distribuir al 50% de las viviendas de esa comunidad. Entonces acá vamos a indicar que el valorcito que tengo que estudiar es ahora si X es igual al 50%, ¿ya? Entonces, ¿cuántas horas trabajador? Esas horas trabajador son respondidas por f de x. Y f de x en este caso sería 50. Vamos a colocar acá el valorcito de 50. Y calculamos la imagen en esa parte. Sería 600, ¿no? Por 50, ¿no? Por 50. Todo eso dividida entre 300 menos 50. ¿Cuánto debe haber ahí? Ese valorcito. A ver, calculen. $30 millones. Ya, 30 millones. ¿Estamos bien? A ver, vayan. 30.000 nomás acá. 30 millones es... 30.000. ¿Cuánto es? A mí me 30 salió mil. licenciado 120. Les voy a colgar. No están manejando bien sus calculadoras. Les voy a hacer trabajar 30 millones de horas a ustedes. A mí me salió 120. 120, licenciado. Excelente. Vamos a corregir. Vamos a borrar esto. A ver. Es 120. 120. Entonces, para cubrir al 50% de las viviendas de esta comunidad, se deben invertir 120 horas trabajador, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? ¿Listo?
Vayamos ahora a la parte D. ¿Cuántas horas trabajador se necesitarán para distribuir los directorios telefónicos a toda la comunidad? A ver, esa parte es bien interesante. A ver, vayamos viendo. A ver, ¿cuántas horas trabajador? Para cubrir a toda la comunidad. Entonces, para cubrir a toda la comunidad estamos hablando del 100%, ¿no? Yo quiero distribuir a todo ese espacio. Entonces, acá tengo una situación parecida a la anterior. Tengo que calcular F de 100. Calcular F de 100 igual, ¿no? Entonces va a ser 600 por 100 dividida entre 300 menos 100. Bien, a ver cuánto da esto, por favor. Ahora sí, un buen cálculo. 300, licenciado. 300 horas. Muy bien. No debe ser una comunidad bastante grande, ¿no? 300 horas. Bien, horas de trabajo. No es coherente según la historia. Listo. Ya está. Entonces, para distribuir los directorios telefónicos a toda la comunidad, entonces se debe invertir 300 horas. Cuidado que me estén diciendo, ¿no? Si al 50% te ha demorado 120 horas, el otro 50% debe ser otras 120 horas y 240 horas. Algunos me concluyen dentro de este estudio porque en realidad no es ese. ¿Ya? Cuidado que me estén duplicando el inciso C y me estén concluyendo 240 horas. Acá el modelo es el que te realmente predice cuántas horas tienes que invertir en este tipo de problemas. Dice, cuando dice a toda la comunidad, eso es 100%, ¿no? Sí, 100%, exacto. Ya. Ya, sigamos. A ver, la parte E. La parte E. Acá la vamos a hacer, a ver. A ver, la parte E. Dice, ¿qué porcentaje de viviendas de la comunidad recibió los nuevos directorios telefónicos después de haber invertido 100 horas trabajador, ¿no? 100 horas invertido? Entonces, esta vez lo que yo no tengo es el X, ¿no? Les voy a decir, si yo tengo el F de X, esta vez se ha invertido 150 horas, ¿no? Horas trabajador, como alguien dice, ¿no? Lo interpretaremos nomás como horas. Yo quiero saber a qué porcentaje se ha distribuido con esta cantidad de horas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a agarrar la función es f de x. A ver, acá f de x igual, ¿no? Sería a 600 x sobre 300 menos x. Sustituyo la información acá. F de x vale 150. Y esa va a ser igual a 600x sobre 300 menos x. A ver, por favor, resuelvan esa ecuación y me indican cuánto sale x. Vamos rápidamente. Acá yo quiero saber cuánto me da el valorcito de x para hablar en ese porcentaje. Ya, a ver, vayamos viendo. 150 por 300, eso va a ser un número. 150 por menos x va a ser 150x negativo. Pasa al otro lado con más 750. Ya, entonces tendríamos que hacer la siguiente operación.
Sale 60, ¿estamos de acuerdo? Yo tengo 60 como resultado. Estamos hablando de porcentaje, ¿no? Entonces, si uno invierte esas 150 horas trabajador, entonces va a cubrir al 60% de los hogares de esta comunidad en distribuir los directorios telefónicos. Ya, entonces ese es el problema número 2. Bien interesante.